Jesucristo es el Rey. Diga eso. Primer punto de reflexión: no tengamos sino un Rey, solo uno. No consigamos más reyes, nos encartamos. En serio. El único rey que no encarta es Él. Los demás reyes nos encartan. El mismo Jesús enseña en la Escritura que no podemos servir a dos señores, porque agradaremos a uno y despreciaremos al otro. Y a veces nosotros nos llenamos de reyes. Inclusive uno a veces termina erigiéndose como rey, su propio rey. Y cuando uno se erige como su propio rey, también se encarta con uno mismo. O hacemos del dinero nuestro rey, o hacemos del trabajo nuestro rey, o hacemos de determinada persona nuestra reina, o hacemos de nuestro cuerpo nuestro rey, o hacemos de la sexualidad un rey, o hacemos del poder, del reconocimiento, de la fama, del prestigio, un rey. Y el problema es que al rey se le obedece y se le sirve. Y no solo se le obedece y se le sirve, sino que al rey se le reconoce como el Señor de señores, y solo a ese rey se agrada. ¿Dónde está la dificultad? La dificultad es que si uno empieza a servirle, a obedecerle y agradarle a muchos reyes, al final no termina agradándole, obedeciéndole y sirviéndole a ninguno. ¿A quién? A ninguno. A ninguno. Porque el día que usted decida agradar a muchos, no terminará agradando a nadie. A nadie. Y por eso al único que tienes que honrar, al único que tienes que adorar, al único que tienes que obedecer, al único que tienes que servir y al único que tienes que agradar es a este Rey, a Jesucristo el Señor. Además, está claro que los reyes saben manipular y abusar, pero este rey no sabe ni de abusos ni de manipulaciones, porque ha hecho de su poder el poder del amor y el poder del servicio. Segundo punto de reflexión: este rey es muy distinto, es muy curioso. Él rompe los moldes, es un rey completamente diferente. ¿Por qué? Porque es un rey sin súbditos y sin vasallos. Es un rey que ha hecho de sus compañeros amigos. Este rey no tiene súbditos, no tiene vasallos, tiene amigos. Y ustedes me preguntarán: Pedro, ¿de dónde lo deduces? ¿Lo deduzco o lo encuentro en la Sagrada Escritura? Estamos en Juan capítulo 15. Jesús le dice a sus discípulos: a ustedes ya no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos, porque todo lo que le he escuchado a mi Padre se los he dado a conocer. Este rey solo sabe tener amigos y solo sabe hacer hijos para el eterno Dios. No tiene ni súbditos, no tiene vasallos. Es un rey sin ornamentos. Curiosamente, yo tengo un ornamento puesto, pero el rey a quien sirvo, adoro y obedezco es un rey desnudo. Ese rey es desnudo. ¿Saben por qué? Porque su esencia está en el ser, así que no tiene que ponerse nada. Desnudo desde la cuna, desnudo en la vida, desnudo hasta el final. Este rey no vive en palacios. Alguna vez alguien decidió seguirlo y le dijo: déjame ir contigo, déjame seguirte. Y Jesús le respondió: los pájaros tienen nidos y las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Este rey es un rey en burro. Yo nunca he visto un rey en burro. Todos los reyes tienen
hermosos carruajes y este rey tiene como medio de transporte un burro y así entra a Jerusalén. Es un rey sin esquema de seguridad y sin ejército. Su esquema de seguridad son los discípulos, los niños, los enfermos, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los pobres, los pecadores. Ese es el esquema de seguridad del rey a quien nosotros honramos y adoramos. Es un rey sin burocracia. A este rey no hay que pedirle cita. Para este rey no hay que hacer fila. No hay que conseguirse un ficho para hablar con él, porque este rey no tiene ninguna burocracia. Para hablar con él basta cerrar los ojos, invocarlo, abrir el corazón y reconocer que siempre está ahí. Bendito sea Dios por este rey. Este rey no tiene el respaldo del clero ni de la nobleza. Ustedes saben que a Jesús le fue muy mal con los sacerdotes de la época y puede que aún le vaya muy mal con nosotros los sacerdotes de hoy. Pero este rey no tiene el apoyo, no tiene el respaldo ni del clero ni de la nobleza. Todos los reyes de la tierra tienen el respaldo de los cleros de todo el mundo, de la aristocracia y de la nobleza del mundo entero. Este rey es distinto, es nuestro rey y reina en la cruz. Ese es el lugar donde Él reina. Tercer punto de reflexión: este rey no se robó el reinado, ni se apoderó de ningún reinado. A este rey lo ungieron. Diga: a Jesús, rey, lo ungieron. Como ungieron al rey David en el Antiguo Testamento. No sé si ustedes recuerdan que después del bautismo que Jesús recibió en el Jordán, volvió después de estar en el desierto a la ciudad donde se había criado, a Nazaret. Y allí en Nazaret un sábado fue a la sinagoga. Ese día le tocó leer la escritura, le pasaron el rollo de la profecía de Isaías. Desenrollando el texto comenzó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena noticia, a devolverle la vista a los ciegos, a liberar a los cautivos, a anunciar el año de gracia del Señor. Terminó de leer el texto, lo enrolló, se lo devolvió al ayudante y toda la asamblea tenía los ojos fijos en él. Seguramente fue algo inédito y extraordinario. Y Jesús les dijo: esta escritura se cumple hoy. Jesús es consciente que Él es el ungido de Dios. Jesús es consciente que el Espíritu Santo lo posee plenamente. Jesús es consciente que Dios lo ha embadurnado de su Santo Espíritu. Es que ungir significa eso, embadurnar de aceite. Y en este caso el aceite es el Espíritu Santo. Y por eso por donde Jesús pasaba dejaba una estela de Espíritu Santo. Como cuando uno es embadurnado en aceite y comienza a caminar y va dejando una estela de aceite. Jesús dejaba una estela de Espíritu Santo por donde pasaba, porque estaba embriagado, saturado, embadurnado por la fuerza del Espíritu Santo. Curiosamente, el día que le presentaron la mujer adúltera, Jesús venía del Monte de los Olivos. Y en el Monte de los Olivos hay una prensa donde se prensa el olivo y del olivo se le escurre ¿qué? El aceite. Y es muy diciente que Jesús estuviera allí en el Monte de los Olivos, bajó destilando aceite, destilando Espíritu Santo, destilando misericordia. Allí en el Monte de los Olivos también estaba siendo prensado el gran olivo del Eterno Padre. Y cuando le presentaron esa mujer que iban a apedrear,
como estaba destilando amor de Dios, como estaba destilando misericordia, como estaba destilando Espíritu Santo, no se le podía ocurrir nada distinto a decir: el que esté libre de pecado, y la salvó, porque solo el amor de Dios en Jesús de Nazaret salva. No hay otra manera de encontrar salvación. Somos salvos por el amor de Dios manifestado en la persona de Jesús de Nazaret. Recuerden siempre este rey no se robó el reinado. Este rey no es un impostor. Este rey fue ungido rey. Y hay algo muy especial. Ahí está la inscripción sobre la cruz: INRI, que significa Rey de los Judíos. Los sumos sacerdotes estaban muy molestos con Pilato y fueron a hacerle el reclamo antes de que Jesús muriera: quita ese letrero, no le pongas eso. ¿Cómo es posible que va a decir en la cruz de el Galileo el Rey de los Judíos? Di más bien: este se hizo pasar como Rey de los Judíos. Y Pilato, sin saberlo, no lo sabía Pilato, pero sí lo sabía Dios, que es el que traza los planes, le dijo al sumo sacerdote: lo escrito, escrito está. Y se queda para siempre esa inscripción: Él es el Rey, alabado sea. Cuarto punto de reflexión, hermanos: Él es el Rey de la paz. Dice la segunda lectura que hemos proclamado de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses: demos gracias a Dios Padre, que nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Pero antes, perdónenme, hago una aclaración sobre el Salmo. Norberto, vamos a desempolvar un viejito. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Voy a hacer una rectificación. El cuarto punto no lo tomo de la segunda lectura, sino del Salmo. Y decimos que Jesús es el Rey de la paz, es decir, el Rey de la no violencia activa, como dice Antonio Pagola. Él es el Rey de la no violencia activa. Hermanos, ¿ustedes saben por qué Jesús muere en Jerusalén? ¿Qué significa etimológicamente Jerusalén? El que me diga: le doy hostia con arequipe. ¿Qué significa? Significa casa de paz. ¿Qué significa? Bueno, ¿y Belén? ¿Qué significa Belén? Casa del pan, del pan. Después diremos casa del rey, pero fundamentalmente es casa del pan. Y Jerusalén, casa de paz. Ya está claro entonces por qué Jesús muere en Jerusalén. Porque en Jerusalén y en el trono de la cruz, Dios reconcilia a la humanidad entera. Es por eso. Él es nuestra paz. Crean, hermanos, que la paz no es un artículo más, que la paz no es un concepto, que la paz no es una bandera política. No lo es. Si alguien se la quiere robar como bandera política, lo podrá hacer, pero seguirá siendo un ladrón. Pero la paz no es una bandera política. La paz no es un concepto, la paz no es un término, la paz no es una sensación. La paz se llama Jesús de Nazaret, muerto en la cruz en Jerusalén. Alabado sea. Él es nuestra paz. Si a usted le falta Jesús, le falta la paz. La paz es una persona, se llama Jesús de Nazaret, crucificado en Jerusalén.
El quinto punto, ahora sí vuelvo al texto de la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y dice el texto: demos gracias a Dios Padre, que nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Él es el Rey de la luz, de la luz. Hemos sido sacados del reino de las tinieblas y nos han traído al reino de la luz admirable, al reino de Jesucristo. Usted es luz y Jesucristo es el Rey de la luz. Por eso en el Evangelio de Juan Jesús dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y usted es luz, y por eso Jesús en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 enseña: ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Nos queda muy feo estar en la oscuridad. No nos hace bien seguir viviendo en la sombra cuando el mismo Cristo nos ha trasladado del reino de la muerte y de la oscuridad al reino de la luz admirable. Nosotros creemos que Jesucristo es el Rey de la luz. Sexto, vamos al Evangelio. Hay una constante en el Evangelio. Yo creo que usted cayó en la cuenta de eso, pero si no cayó en la cuenta de eso, yo le voy a ayudar un poco. Jesús está en el trono, ese es su trono, la cruz. Y comienzan a incitarlo a que se baje del trono. El problema es que Jesús es la sabiduría de Dios. Si no fuera la sabiduría de Dios, Cariao se hubiera bajado del trono, porque un bobo cariao mata a la mama. Pero él no es un bobo, es la sabiduría de Dios. Y comienza a ser cariado para que se baje del trono. Sí, señores. Los soldados le dicen: bájate de la cruz, sálvate a ti mismo. Los magistrados le dicen: bájate de la cruz, sálvate a ti mismo. Uno de los malhechores le dice: si eres el Mesías, bájate de la cruz, sálvate y sálvanos. Y Jesús permanece en el trono, no se baja del trono. Y es un trono que le está doliendo y que le está pidiendo por entero la vida misma, y no se baja del trono. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque si queremos reinar con Cristo, no nos podemos bajar de la cruz. Es por eso. Si queremos reinar con Cristo, no nos podemos bajar de la cruz. Puede que usted esté pasando por momentos muy difíciles en su relación de pareja y haya alguien que le esté diciendo que se baje del trono. Pero si usted quiere reinar con Cristo, no se puede bajar del trono. Puede que usted mismo le diga a su pareja que después de 20 o 25 años usted ya no siente nada por ella. ¿Y quién le dijo que uno después de 25 años estaba sintiendo algo por la persona que eligió? No se trata de sentir, se trata de construir en el Señor y no bajarnos del trono para poder seguir reinando con Cristo. Es posible que usted diga que quiere morirse y que está pensando todas las noches cómo hacerlo, y que su ideación suicida no pare, no se baje de la cruz, no se baje del trono para que pueda reinar con Cristo. Es posible que yo también tenga mis tentaciones y hayan muchas realidades afuera y adentro de la iglesia que me piden que me baje del trono, es decir, que deje de reinar con Cristo. Usted no se imagina las tentaciones de un cura. Yo creo que ustedes piensan que la única tentación que uno tiene son las mujeres. Uno ya de 50 años, que mujeres ni que nada. Para quedar mal tiempo sobra, carajo. Son otras tentaciones que ustedes ni siquiera se imaginan, y además los voy a dejar así porque no les voy a contar más. Pero no me bajo del trono porque reino con Cristo. No nos podemos bajar. Que yo quiero tirar la toalla, que yo quiero colgar la sotana, que yo quiero abandonar mi familia, que yo ya no quiero más esto. A Jesús también le pidieron, lo hostigaron, lo azuzaron, lo cariaron para que se bajara del trono. No se bajó, y por eso es el Rey. Y finalmente, hermanos, 7, este Rey no pide nada o lo pide todo. Y cuando digo que no pide nada,
y lo pide todo, es porque solo está interesado en tu corazón. Él quiere reinar en tu corazón. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.